La visión integral, Ken Wilber, Introducción al revolucionario enfoque sobre la vida, Dios y el universo. Capítulo 2. Los principales ingredientes. ¿Cuáles son, en este preciso momento, los aspectos fundamentales de mi conciencia? Una visita guiada a los ingredientes fundamentales. En la introducción hemos dicho que los 5 elementos fundamentales del modelo integral se hallan disponibles ahora mismo en su conciencia. Por tanto, podríamos describir este libro como una visita guiada a su propia experiencia. Le invitamos, pues, a que nos acompañe y tome buena nota de algunos de los rasgos distintivos de su conciencia. Algunos de los rasgos característicos del mapa integral se refieren a realidades subjetivas que ocurren en su interior. Otras se ocupan de realidades objetivas que suceden en el mundo externo y otras, por último, tienen que ver con las realidades colectivas comunes que todos compartimos. Comencemos con las realidades subjetivas, es decir, con los estados de conciencia. Los estados de conciencia. Todo el mundo está familiarizado con los grandes estados de conciencia, a saber, la vigilia, el sueño y el sueño profundo. Ahora mismo, usted se encuentra en un estado vigílico de conciencia o quizá, si está fatigado, en un estado de ensoñación. Hay muchos tipos diferentes de estados de conciencia, entre los que cabe destacar los estados meditativos, inducidos por el yoga, la oración contemplativa, la meditación, etc. Los estados alterados, como los provocados por las drogas y una amplia diversidad de experiencias cumbre, muchas de las cuales pueden verse desencadenadas por experiencias tan intensas como hacer el amor, pasear por la naturaleza o escuchar buena música. Las grandes tradiciones de sabiduría como el misticismo cristiano, el hinduismo vedanta, el budismo vajrayana y la cábala judía sostienen que los 3 grandes estados naturales de conciencia, vigilia, sueño y sueño profundo sin sueños, encierran, si sabemos utilizarlos adecuadamente, un auténtico tesoro de sabiduría y despertar espiritual. A menudo creemos que el estado de sueño es menos verdadero, pero ¿qué ocurre cuando nos adentramos despiertos en él? ¿Y qué sucede cuando hacemos lo mismo en el sueño profundo? ¿Tiene todo esto algo que enseñarnos? En un sentido muy especial, en este libro exploraremos los 3 grandes estados naturales de vigilia, sueño y sueño profundo y veremos que pueden abarcar un amplio espectro de iluminación espiritual. Quizá el lector haya oído hablar del Satori, un término zen que se refiere a una experiencia profunda de despertar espiritual que, según se dice, encierra los arcanos, los misterios últimos del universo. Pero en un nivel mucho más sencillo y mundano, sin embargo, todo el mundo experimenta estados de conciencia que en ocasiones nos proporcionan un impulso, una motivación y un significado muy profundos, tanto para uno mismo como para los demás. ¿No le parecería interesante saber tener la ocasión de conectar cuando necesitase resolver un problema con la intuición creativa o con la fuente de la experiencia de ¡ajá! Con independencia de lo importantes o secundarios que en una determinada situación puedan ser los estados de conciencia, ningún enfoque integral puede permitirse ignorarlos. De este modo, cada vez que utilicemos un soy, se verá automáticamente impulsado a contemplar si ha tenido en cuenta todas estas importantes realidades objetivas. Este es un ejemplo del modo en que un mapa, en este caso el SOI o mapa integral, puede ayudarle a descubrir un territorio que ignoraba, que estaba allí, y proporcionarle las herramientas necesarias para desplazarse en él. Los estadios a niveles del desarrollo. Una de las cuestiones más interesantes de los estados de conciencia es que vienen y van. Aún las grandes experiencias cumbre o los estados alterados, independientemente de lo profundos que puedan ser y de lo maravillosas que sean las capacidades que las acompañan, aparecen, perduran un tiempo y acaban desvaneciéndose, es decir, son provisionales. Pero si bien los estados de conciencia son temporales, los estadios de conciencia son, por el contrario, permanentes. Los estadios son los hitos del proceso de crecimiento y desarrollo, y cuando uno alcanza un determinado estadio, se convierte en una adquisición duradera. Cuando el niño, por ejemplo, logra acceder a los estados lingüísticos dentro del desarrollo, puede acceder de manera permanente al lenguaje. El lenguaje no es una experiencia cumbre que se haya presente, el lenguaje no es
una experiencia cumbre que se halla presente en un determinado momento y desaparece en el siguiente. Y lo mismo podríamos decir de otros tipos de desarrollo. Cuando se estabiliza, pues, un determinado estadio de crecimiento y de desarrollo, el individuo puede acceder en el momento que lo desee a las capacidades propias de ese estadio, como por ejemplo una mayor conciencia, un amor más abarcador, una vocación ética más elevada, una mayor inteligencia, una mayor conciencia, porque en tal caso los estados pasajeros habrán acabado convirtiéndose en rasgos permanentes. El lector que se pregunte por el número de estadios del desarrollo que existen debería recordar que el modo en que un mapa se divide y representa el territorio real es bastante arbitrario. ¿Cuántos grados separan, por ejemplo, el punto de ebullición del agua de su punto de congelación? Si utilizamos una escala o un mapa centígrado, serán los 100 grados que separan el hielo del vapor, pero si empleamos una escafandra de Fahrenheit, serán 180, porque en tal escala el agua se hiela y hierve respectivamente a 32 y 212 grados Celsius. Y si cree que uno de los mapas es más adecuado que otro, estará equivocado porque todo depende del modo en el que decidamos dividir ese pastel. Y lo mismo podríamos concluir con respecto a los estadios. Hay 1000 formas diferentes de desmenuzar el desarrollo y 1000 formas diferentes en consecuencia de concebir los estadios, y todas ellas pueden resultar igualmente útiles. El sistema de los chakras de la filosofía yógica, por ejemplo, emplea una escala de 7 estadios o niveles principales de conciencia. El famoso antropólogo Jan Japser usa 5: arcaico, mágico, mítico, relacional e integral. Y algunos de los modelos psicológicos occidentales hablan de 8, 12 incluso o más niveles de desarrollo. ¿Cuál de todos ellos es correcto? Todos ellos, obviamente, lo son, porque todo depende del aspecto del crecimiento y el desarrollo que nos interese rastrear. Los estadios del desarrollo se denominan también niveles de desarrollo porque cada uno de ellos representa un nivel de complejidad y de organización diferente. Cada uno de los diferentes niveles sucesivos de la secuencia evolutiva va de... Los estadios del desarrollo se denominan también niveles de desarrollo porque cada uno de ellos representa un nivel de complejidad y organización diferente. Cada uno de los distintos niveles sucesivos de la secuencia evolutiva que va desde los átomos hasta las moléculas, las células y los organismos, por ejemplo, refleja un mayor nivel de complejidad. Y debo decir que la palabra nivel no tiene en este sentido ningún significado crítico ni excluyente, sino que tan solo señala la existencia de importantes cualidades emergentes que tienden a aflorar de manera discreta o cuántica, y que esos saltos o niveles evolutivos son aspectos muy importantes de muchos fenómenos naturales. Y lo más importante es que cuando queremos subrayar la naturaleza dinámica y fluida de esos estadios, uno de los ingredientes fundamentales es el soy. Nos referimos a ellos como olas. Hablando en términos generales, el modelo integral suele emplear entre 8 y 10 niveles, estadios u olas diferentes del desarrollo de la conciencia, porque después de años de trabajar en este campo, hemos llegado a la conclusión de que usar más complica demasiado las cosas y emplear menos, por el contrario, las torna demasiado ambiguas. Nuestro enfoque destaca la importancia de los conceptos de estadios desarrollados por Johnny Lovinger y Susan Cook-Greuter, la dinámica espiral de Don Beck y Christopher Cowan y sus órdenes de la conciencia investigados por Robert Kagan. Pero también tiene en cuenta muchas otras a las que, en caso de ser apropiado la situación, podemos apelar. A medida que nos adentremos en los detalles concretos, el lector advertirá claramente la importancia de los estadios, pero centrémonos por el momento en un sencillo ejemplo que ponga de relieve lo que estamos diciendo. Egocéntrico, etnocéntrico y mundicéntrico. Veamos, para entender el significado de los niveles o estadios, un modelo muy simple limitado a 3 estadios. Si consideramos el desarrollo moral, por ejemplo, veremos que en el momento del nacimiento el bebé todavía no se ha visto sociabilizado por la ética y las convenciones de su cultura. Este es el estadio preconvencional, también llamado egocéntrico, porque en él la conciencia del niño se halla completamente absorta en sí misma. Sin embargo, a medida que el niño va incorporando las reglas y las normas de su cultura, va desarrollándose hasta alcanzar el estadio moral convencional, también llamado etnocéntrico,
porque gira en torno al grupo, tribu, clan o nación en el que se haya inmerso, excluyendo a quienes no forman parte de él. En el siguiente gran estadio del desarrollo moral, el postconvencional, la identidad del individuo se expande nuevamente hasta alcanzar el respeto y la preocupación por todas las personas, con independencia de su raza, color, sexo y credo, razón por la cual también se le conoce como estadio mundicéntrico. El desarrollo moral tiende a avanzar desde mí, egocéntrico, hasta nosotros, etnocéntrico, y todos nosotros, mundicéntrico, ilustrando así perfectamente las distintas olas por las que atraviesa el despliegue de la conciencia. También podríamos representar estos tres estadios como cuerpo, mente y espíritu, términos que si bien tienen muchas acepciones diferentes, igualmente válidas, significan cuando se aplican especialmente los estadios lo siguiente. El estadio 1, que se haya dominado por la realidad física ordinaria, es el estadio del cuerpo, empleando el término cuerpo en su acepción típica del cuerpo físico, tratándose de un estadio en el que el sujeto se haya exclusivamente identificado con el organismo físico separado y con sus impulsos de supervivencia. También se le conoce como estadio del yo o estadio egocéntrico. El estadio 2 es el estadio de la mente en el que la identidad se expande más allá del cuerpo ordinario aislado y empieza a establecer relaciones con los demás en función de valores, intereses, ideales y sueños compartidos. Cuando puedo emplear mi mente para asumir el papel de los demás, es decir, cuando puedo meterme en su piel y sentir lo mismo que ellos sienten, mi identidad se expande desde el yo hasta el nosotros y se produce en consecuencia un avance desde la postura egocéntrica hasta la etnocéntrica. En el estadio 3, la identidad experimenta una nueva expansión, esta vez desde el nosotros hasta el todos nosotros, que conduce desde el etnocéntrico hasta lo mundicéntrico. Aquí es cuando empezamos a advertir que, más allá de la extraordinaria diversidad individual y cultural, los seres humanos compartimos también notables similitudes. Descubrir lo que nos une representa, pues, un avance desde lo etnocéntrico hasta lo mundicéntrico, al que podríamos denominar espiritual, en el sentido de que se refiere a cuestiones comunes a todos los seres sensibles. Este es un modo de entender el despliegue que conduce desde el cuerpo hasta la mente y el espíritu, donde cada paso representa un estadio, una ola o un nivel de desarrollo de la conciencia, y el respeto que conduce desde lo egocéntrico hasta lo etnocéntrico y mundicéntrico. Más adelante volveremos a los estadios de la evolución y el desarrollo y los consideraremos desde diferentes perspectivas. Lo único que por ahora necesitamos entender es que el término estadios se refiere a hitos progresivos y permanentes y que jalonean el despliegue evolutivo de nuestro desarrollo. Cuando hablemos, pues, de estadios de conciencia, de estadios energéticos, de estadios culturales, de estadios de realización espiritual, de estadios del desarrollo moral, etc., estaremos refiriéndonos a los escalones fundamentales que van desplegando nuestras capacidades más elevadas, más amplias y más profundas. De este modo, cada vez que empleemos un soy, nos veremos automáticamente impulsados a considerar si hemos incluido los estadios de cualquier situación, lo que incrementará espectacularmente con independencia de que contemplemos ese éxito en función de la transformación personal, el cambio social, de la excelencia laboral, del respeto por los demás o tan solo de la satisfacción con la vida. Nuestras probabilidades de éxito. Las líneas del desarrollo. ¿En qué aspectos soy bueno y en qué aspectos no soy tan bueno? ¿Has advertido alguna vez lo irregular que es el proceso de desarrollo?
Hay quienes, pese a haber desarrollado mucho el pensamiento lógico, por ejemplo, han logrado un desarrollo emocional muy pobre. Hay otros que han logrado un elevado desarrollo cognitivo y en consecuencia son muy inteligentes, pero un pobre desarrollo moral y son personas malvadas y crueles. Y también hay quienes, por último, pese a sobresalir en inteligencia emocional, son incapaces de sumar 2 más 2. Esta es una noción que Howard Gardner popularizó con su reconocido concepto de inteligencias múltiples. Los seres humanos disponemos de una amplia variedad de inteligencias, la inteligencia cognitiva, emocional, musical, la inteligencia kinésica, etc. Y la mayoría de la gente sobresale en una o dos de estas dimensiones, pero no se desempeña tan bien en las otras. Pero esto no necesariamente tiene que ser un problema, porque parte de la sabiduría integral consiste en descubrir en qué sobresalimos y cuál es, en consecuencia, la mejor y más profunda contribución que podemos hacer al mundo. Debemos ser conscientes tanto de nuestras fortalezas, es decir, aquellas inteligencias en las que destaquemos, como de nuestras debilidades, es decir, de aquellos aspectos en los que las cosas no nos vayan tan bien o en las que incluso podamos tener alguna que otra patología. Y todo ello nos remite a otro de los 5 elementos esenciales mencionados anteriormente, las líneas del desarrollo o inteligencias múltiples. Ya hemos visto lo que son los estados y los estadios, pero ¿qué son las líneas o inteligencias múltiples de desarrollo? Las inteligencias múltiples, entre las que cabe destacar la moral, la cognitiva, la interpersonal, la emocional y la estética, se denominan también líneas de desarrollo porque evidencian un proceso de crecimiento y desarrollo, es decir, se despliegan a través de una serie de estadios progresivos que acabamos de esbozar. Cada inteligencia múltiple, dicho de otra palabra, se desarrolla o puede desarrollarse a través de 3 grandes estadios o a través de cualquiera de las secuencias de estadios presentados por cualquier modelo evolutivo que, como ya hemos dicho, con el ejemplo de los grados centígrados o de los grados Fahrenheit, pueden ser 3, 5, 7, etc. En este sentido, por ejemplo, la persona puede haberse desarrollado cognitivamente hasta el estadio 1, 2 o 3, y lo mismo sucede con las demás inteligencias. El desarrollo emocional hasta el estadio 1 implica la capacidad de experimentar emociones que giran en torno al yo, especialmente las emociones e impulsos ligados al hambre, la supervivencia y la autoconservación. En el momento en el que uno se desarrolla emocionalmente y da el paso que conduce desde el estadio 1 hasta el estadio 2, es decir, desde egocéntrico hasta etnocéntrico, se expande desde el yo hasta el nosotros y empieza a establecer vínculos y a comprometerse emocionalmente con sus seres queridos, con los miembros de su familia, con sus amigos cercanos y quizás hasta con toda su tribu o nación. En el momento en el que él avanza hasta el estadio emocional 3, desarrolla un respeto y una compasión que irán más allá de su tribu-nación e incluirán a todos los seres humanos y aún así a todos los seres sensibles, de un modo que bien podría calificarse como el mundicéntrico. Y recuerde que al tratarse de estadios, su logro será permanente, pero antes de que tal cosa suceda, sin embargo, todas esas capacidades son meros estados pasajeros que, en el mejor de los casos, le ayudarán a conectar con algunos de ellos y tener experiencias cumbres en las que su conocimiento y su ser se expandirán provisionalmente. Experiencias, que le permitirán tener vislumbres alteradas y profundas de sus potencialidades más elevadas. Con la práctica, no obstante, esos estados provisionales acaban convirtiéndose en estadios o rasgos permanentes de su propio territorio interior. El psicógrafo integral. La figura 3 de la página 31 nos proporciona una forma muy sencilla de representar las líneas de desarrollo o inteligencias múltiples. El gráfico representa los 3 grandes estadios o niveles del desarrollo y 5 de las inteligencias o líneas de desarrollo más importantes. No olvide que las distintas líneas se despliegan a través de los niveles o estadios principales de desarrollo, que pueden aplicarse a cualquier línea de desarrollo, como la moral, la sexual, la cognitiva, la espiritual, la emocional, etc. En este sentido, el nivel de una determinada línea indica simplemente la altitud del desarrollo de la conciencia alcanzado en esa de la conciencia indica simplemente la altitud del desarrollo de la conciencia alcanzado en esa línea, como cuando decimos tal persona está moralmente muy avanzada o tal otra está muy desarrollada espiritualmente. La figura 3 en una persona que si bien destaca en el desarrollo cognitivo
y es diestra en el desarrollo interpersonal, no se mueve también en el dominio moral y casi carece de inteligencia emocional. Otros individuos, por cierto, presentarían un psicograma bastante diferente. El psicógrafo nos ayuda a identificar nuestras principales fortalezas, y aunque es muy probable que usted ya sepa dónde destaca y dónde no, el enfoque integral le ayudará a perfeccionar su conocimiento, el conocimiento de su perfil, a fin de poder tener más en cuenta sus fortalezas y sus debilidades, así como también las fortalezas y las debilidades de los demás. El psicógrafo nos ayuda a sí mismo a determinar las desproporciones de nuestro desarrollo y por ello nos impide concluir que el hecho de no ser buenos en un determinado dominio sea extrapolable a todos los demás. Lo cierto es que exactamente lo contrario, una realidad muy sencilla que no obstante suele ignorar más de un líder político o maestro espiritual. Ser integralmente evolucionado no significa destacar en todas las inteligencias conocidas, ni haber alcanzado en todas ellas un nivel 3, sino muy al contrario, conocer muy bien su psicograma para tener una imagen más integral de sí mismo que le permita planificar su futuro desarrollo. Esto significará en algunos casos fortalecer ciertas inteligencias que se hallan tan pobremente desarrolladas que generan problemas, mientras que en otros supondrá resolver un problema o una patología seria en una determinada línea, como la emocional sexual, pongamos por caso, y aún en otros se tratará simplemente de reconocer dónde se sientan sus fortalezas y debilidades para organizarse y en consecuencia además el uso de un mapa integral puede ayudarnos a interpretar más adecuadamente nuestro psicograma. Psicograma. Psicodrama. Psicograma o psicodrama. Estar integralmente ¿Cómo? Estar integralmente informado no significa, pues, dominar todas las líneas de desarrollo, sino tan solo ser consciente de ellas. Siempre podrá, si luego quiere corregir algún desequilibrio, apelar a la práctica integral, práctica vital integral, PVI, a fin de aumentar sus niveles de conciencia y desarrollo utilizando un tipo de entrenamiento espiritual que veremos más detenidamente en el capítulo 6, que ha demostrado ser muy eficaz. Quisiera hacer hincapié ahora en un punto importante. Ciertos tipos de entrenamiento psicológico y espiritual nos permiten acceder desde el mismo comienzo a un amplio espectro de experiencias corporales o estados de conciencia como las experiencias cumbre, los estados meditativos, las visiones chamánicas, los estados alterados, etcétera, etcétera. Siempre es posible, dicho de otra manera, acceder a muchos de los estados superiores de conciencia, vigilia, ordinario, sutil, onírico y causal sin forma. En ausencia, sin embargo, de la adecuada práctica y desarrollo, nadie puede acceder a las cualidades propias de los estadios superiores. Cualquiera, pues, puede tener una experiencia cumbre en los estadios más elevados, como una sutil luz interior o experimentar una sensación de unidad con toda su naturaleza, porque muchos estados son omnipresentes y siempre es posible tener de ellos una experiencia cumbre, pero no es posible tener una experiencia cumbre de un estadio superior como tocar el piano, como lo hace un concertista, porque los estadios se despliegan secuencialmente y su desarrollo requiere un tiempo considerable. Los distintos estadios se asientan sobre sus predecesores, ateniéndose a una secuencia concreta, imposible de saltar. Y como sucede con el caso que va de los átomos a las moléculas, las células y los organismos, es imposible pasar directamente de los átomos a las células sin pasar antes por las moléculas. Esta es una de las muchas e importantes diferencias que existen entre los estados y los estadios. Pero la evidencia experimental ha puesto claramente de relieve que el acceso reiterado de los estadios superiores favorece un acceso cada vez más rápido y sencillo. Cuando más nos zambullamos, dicho de otras palabras, en estados realmente superiores de conciencia como los meditativos, por ejemplo, más rápidamente creceremos y nos desarrollaremos a través de los distintos estadios de conciencia. Y ello es así porque el ejercicio de los estados superiores actúa como un lubricante de la espiral del desarrollo que, al favorecer la desidentificación del estadio inferior, facilita la emergencia del siguiente estado superior,
hasta que uno pueda mantenerse en él de manera estable y continua. Momento en el cual el estado pasajero acaba convirtiéndose en un rasgo permanente. Por eso, cualquier abordaje integral para la transformación, como por ejemplo la meditación, cuenta con prácticas que facilitan el acceso a estados superiores. Aunque uno no puede en suma saltarse ningún estadio real, sí que puede acelerar su desarrollo apelando a diversos tipos de prácticas de estados, lo que convierte a la meditación y las prácticas transformadoras en un aspecto muy importante en el enfoque integral. Tipos: chico o chica. El siguiente elemento del mapa global de tu territorio es muy sencillo porque cada uno de los componentes recién mencionados puede desarrollarse teniendo una modalidad masculina o una modalidad femenina. Los tipos simplemente se refieren a ítems que pueden estar presentes en casi todos los estados y en casi todos los estadios. Una tipología muy común, por ejemplo, es la de Myers-Briggs, que subraya la existencia de las modalidades del pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, y que puede hallarse presente en casi cualquier estadio de desarrollo. Tipos: chico o chica. El siguiente elemento del mapa global de tu territorio es muy sencillo porque cada uno de los componentes recién mencionados puede desarrollarse siguiendo una modalidad masculina o una modalidad femenina. Los tipos simplemente se refieren a ítems que pueden estar presentes en casi todos los estados y en casi todos los estadios. Una tipología muy común, por ejemplo, es la de Myers-Briggs, que subraya la existencia de las modalidades de pensamiento, sentimiento, sensación o intuición, que puede hallarse presente en casi cualquier estadio del desarrollo. Este tipo de tipologías horizontales puede ser muy útil, sobre todo cuando se combinan con los niveles, las líneas y los estados. Vamos ahora a todo lo que ello significa con el ejemplo de los tipos masculino y femenino. En su influyente libro In a Difference Voice, Carol Gilligan señala que el proceso de desarrollo moral que atraviesan los hombres y las mujeres discurre por 3 o 4 grandes estadios. Siguiendo las conclusiones de muchas investigaciones científicas, denomina preconvencional, convencional y postconvencional e integral a una secuencia muy semejante, dicho sea de paso, a los 3 sencillos estadios del desarrollo que hemos presentado hasta ahora, solo que aplicados en esta ocasión al ámbito de la inteligencia moral. Gilligan descubrió que el estadio 1 refleja una moral exclusivamente centrada en el yo, razón por la cual domina egocéntrico al estadio o nivel preconvencional. El segundo estadio del desarrollo moral está centrado en el nosotros y se refleja la expansión de la identificación exclusiva con el yo hasta la identificación con todos los seres humanos que pertenecen en mi grupo, motivo por el cual denomina etnocéntrico, tradicional o conformista al estadio convencional. Con la aparición del tercer estadio de desarrollo moral, la identidad se expande de nuevo, en esta ocasión desde el nosotros hasta el todos nosotros, es decir, hasta todos los seres humanos o incluso todos los seres sensibles, razón por la cual también se le conoce como estadio mundicéntrico. Por eso, en este estadio, el respeto y la compasión no solo tienen que ver conmigo, egocéntrico, y con mi familia, mi tribu o mi nación, etnocéntrico, sino que se expande en toda la humanidad a todos los hombres y mujeres independientemente de su raza, color, sexo, credo, mundicéntrico. Y si el desarrollo sigue todavía avanzando, llegamos al cuarto estadio moral, al que Gilligan denomina integral. Pero convendría señalar, antes de considerar las importantes conclusiones de su obra, su principal contribución. Según Gilligan, las mujeres y los hombres se desarrollan a través de esos 3 o 4 grandes estadios jerárquicos del desarrollo. Y quiero subrayar que la misma Gilligan califica a esos estadios como jerárquicos, en el sentido de que los más elevados muestran una mayor capacidad de respeto y compasión, pero también señala que los hombres y las mujeres los atraviesan siguiendo una lógica diferente, o dicho con sus propias palabras, utilizan una voz diferente. La lógica masculina, la voz de los hombres, tiende a centrarse en la autonomía, la justicia, los derechos, mientras que la lógica femenina, la voz de las mujeres,
Lo hace basándose en la relación, el respeto y la responsabilidad. Por eso los hombres tienden hacia la actividad que atienen a reglas, miran y son individualistas, mientras que las mujeres por su parte tienden hacia la comunión, establecen vínculos, tocan y son más relacionales. Uno de los ejemplos favoritos de Gilligan afirma que cuando los niños juegan con las niñas, aquí ellos dicen, juguemos a los piratas, mientras que éstas responden, juguemos a que somos vecinos. A lo que los niños replican, no, no, juguemos a los piratas. Y éstas concluyen, muy bien, pero jugaremos a piratas que son vecinos. Los niños no quieren jugar al béisbol con las niñas porque sus voces son tan discordantes que en ocasiones resulta hilarante. Hay niños que cuando juegan al béisbol y lanzan fuerte su tercer strike, rompen a llorar, mientras los demás esperan impertérritos hasta que se serene. Después de todo, las reglas son las reglas, y en este caso hay una regla que dice, a los 3 strikes te quedas fuera. Gilligan señala que sí. En tal caso, hay una niña presente, suele decir algo así como, vamos, dejadle tirar una vez más, como si ante el llanto la chica quisiera naturalmente ayudar, conectar y curar, algo que suele enfurecer a los chicos que consideran ese juego como una iniciación al mundo de las reglas y de la lógica masculina. En este sentido, Gilligan afirma que los niños no dudan en lastimar los sentimientos para salvar las reglas, mientras que las niñas no tienen empacho alguno en quebrantar las reglas para no herir los sentimientos de nadie. Con una voz diferente, los hombres y las mujeres se desarrollan a través de los 3 o 4 estadios del desarrollo moral, que va desde lo egocéntrico hasta lo etnocéntrico, lo mundicéntrico y lo integral, pero lo hacen con una voz diferente y empleando en consecuencia una lógica diferente. Gilligan denomina concretamente a los estadios jerárquicos que atraviesa el desarrollo moral femenino como egoísta, egocéntrico, respeto, etnocéntrico, respeto universal, mundicéntrico e integral. ¿Por qué Gilligan, que ha sido tan mal comprendida en este punto, señaló que los estadios son jerárquicos? Porque cada estadio superior muestra una mayor capacidad de respeto y compasión. Un ejemplo que pone claramente de relieve que no todas las jerarquías son malas. Ahora bien, ¿cuál es el estadio 4? El estadio integral, según dice Gilligan, en el cuarto y el más elevado estadio de desarrollo moral, las voces masculinas y las voces femeninas se hallan presentes en cada uno de nosotros y en consecuencia tienden a integrarse. Pero con ello no quiere decir que este estadio empiece a desdibujarse las distinciones que existen entre lo masculino y lo femenino y la persona se convierta en un ser amorfo, andrógino, sexual, porque lo que sucede de hecho es precisamente lo contrario. Los rasgos masculinos y femeninos llegan incluso a intensificarse. Lo que todo esto significa, muy al contrario, es que aunque el individuo siga actuando de un modo predominantemente masculino o predominantemente femenino, empieza a establecer una relación más amable con ambas facetas de su ser. ¿Has visto alguna vez un caduceo o símbolo de la profesión médica? Se trata, como puede verse, de la figura que representamos a continuación, de un bastón coronado por un par de alas en el que se entrelazan 2 serpientes ascendentes. El bastón representa una columna vertebral y los puntos en que se entrecruzan las 2 serpientes simbolizan los chakras que jalonan el ascenso por la columna vertebral. Las serpientes también constituyen una representación de las energías solares y lunares, o masculinas y femeninas, de cada uno de los chakras. Este es el punto realmente crucial porque los 7 chakras, que no son más que una versión más compleja de los 3 estadios o niveles, representan los 7 niveles de conciencia y energía diferentes de que disponen todos los seres humanos. Y los primeros 3 chakras, alimento, sexo, poder, se corresponden aproximadamente en el estadio 1. Los chakras cuarto y quinto, corazón, relación y comunicación, reflejan aproximadamente el estadio 2. Los chakras sexto y séptimo, psíquico y espiritual, constituyen el epítome del estadio 3. Lo importante aquí es que, según las tradiciones, cada uno de estos 7 niveles presenta una modalidad o tipo de voz masculina, una modalidad o tipo de voz femenina. Pero ello no quiere decir en modo alguno que lo masculino sea mejor que lo femenino, ni viceversa, sino tan solo que se trata de 2 modalidades equivalentes que se hallan presentes en todos los niveles de conciencia. Lo único, pues, que todo esto significa es que existe una versión masculina y una versión femenina del chakra 3, el chakra egocéntrico que gira en torno al poder y que en el nivel correspondiente a ese chakra los varones tienden a ejercer el poder de manera independiente.
a mi manera o carretera, mientras que las mujeres tienden a ejercerlo de manera colectiva o social, o se hace a mi modo o dejo de hablarte. Y lo mismo podríamos decir con respecto a los demás grandes chakras, cada uno de los cuales posee una dimensión solar o masculina y una dimensión lunar o femenina, que son igualmente importantes y no podemos en consecuencia ignorar. Adviértase, sin embargo, que en el séptimo chakra las serpientes masculina y femenina tienden a diluirse en su fundamento o fuente. Por eso, a la altura de la coronilla, las dimensiones masculina y femenina literalmente se funden y se convierten en una. Eso fue lo que descubrió Gilligan en su investigación del cuarto estadio del desarrollo moral, donde se integran las dos voces de cada persona y se da una paradójica fusión entre la autonomía y la relación, los derechos y las responsabilidades de la individualidad y de la comunicación, la sabiduría y la compasión, la justicia y la misericordia y en suma lo masculino y lo femenino. Pero nos interesa destacar que el uso de un soy es la mejor garantía para tener en cuenta en cualquier situación, tanto en nosotros mismos como en los demás, en una organización o una cultura, la modalidad masculina y femenina, y ser de ese modo lo más integrales e integradores posible. Y en ese caso que uno crea que no existen grandes diferencias entre lo masculino y lo femenino, o que esas diferencias no son tan importantes, puede llegar incluso a equipararlas. Lo único que hay que hacer, tanto en uno como en otro caso, es asegurarse de no soslayar la modalidad masculina ni la femenina. Son muchas las tipologías horizontales a las que nos podemos apelar en un soy global, como la de Myers-Briggs, el eneagrama, etc. Y el enfoque integral las tiene a todas en cuenta. Los tipos son tan importantes como los cuadrantes, los niveles, las líneas y los estados. Chico malo y chica mala. También conviene señalar la existencia de versiones sanas y de versiones enfermizas de cada uno de los tipos, pero debemos aclarar en este sentido que afirmar que alguien se haya atrapado en una modalidad insana no es una forma de juzgarle, sino un intento de entenderle para fomentar así una comunicación más clara y eficaz. Los distintos estadios del desarrollo presentan, pues, una dimensión masculina y una femenina, pero cada una de ellas también puede ser saludable o enfermiza, algo a lo que en ocasiones nos referimos como chico malo o chica mala. Y esta es, obviamente, otra forma de tipología horizontal que resulta muy útil. De este modo, el principio masculino sano tiende hacia una autonomía, la fortaleza y la independencia de la libertad, mientras que su versión insana o patológica tiende a infravalorar o a supravalorar esas virtudes, en cuyo caso la autonomía se conviene en alienación, la fortaleza en dominio y la independencia en temor patológico al compromiso, y la relación no conduce hacia la libertad, sino que se convierte en un impulso hacia la destrucción que deja al individuo sumido en el miedo. Y algo parecido ocurre también con la modalidad femenina. Así, donde el principio femenino sano tiende hacia la relación, el flujo, el respeto y la compasión, su modalidad enfermiza acaba naufragando en cada una de esas dimensiones. En tal caso, en lugar de mantener las relaciones, se pierde en ellas, y en vez de alentar el desarrollo de un sano yo como en comunión con los demás, pierde el yo y se confunde con las relaciones en las que se haya sumido. Entonces, cuando la conexión acaba convirtiéndose en fusión, el flujo en pánico y la comunión en auténtica empanada. Por este motivo, la modalidad femenina insana no encuentra la plenitud de la relación, sino en el caos, en la fusión. El empleo de un soy nos permite identificar las dimensiones sanas y enfermizas de las modalidades masculina y femenina, operando en nosotros mismos y en los demás. Pero lo más importante es que las distintas tipologías resultan útiles porque nos ayudan a entendernos y a comunicarnos con los demás. En resumen, hay versiones sanas y versiones enfermizas de cualquier tipología y no hay que entender que subrayar las modalidades insanas sea un modo de juzgar a las personas, sino muy al contrario, de entenderlas y alentar una comunicación más clara y eficaz. Espacio suficiente para muchos cuerpos. Señalemos ahora un último punto relativo a los estados de conciencia antes de pasar a esbozar una conclusión integral. Los estados de conciencia no cuelgan incorpóreamente del aire, sino que muy al contrario. Cada mente tiene un cuerpo. Con ello queremos decir que cada uno de los distintos estados de conciencia posee un correlato energético sentido, un sentimiento encarnado, un vehículo concreto que le proporciona el soporte en que se asienta.
Veamos un ejemplo sencillo precedente de las tradiciones de sabiduría. Cada uno de nosotros dispone de la posibilidad de acceder a tres grandes estados de conciencia: vigilia, sueño y sueño profundo. La razón por la cual las distintas tradiciones afirman que cada uno de nosotros posee tres cuerpos, a los que suele denominar cuerpo ordinario, cuerpo sutil y cuerpo causal, punto. ¿Quiere decir acaso que yo tengo tres cuerpos? ¿Está tomándome el pelo? ¿No basta con un solo cuerpo? Tengamos en cuenta que para las tradiciones de sabiduría el término cuerpo se refiere a una modalidad de experiencia, es decir, a una sensación energética. Así pues, existe una experiencia extraordinaria o burda, una experiencia sutil o refinada y una experiencia muy sutil o causal a las que los filósofos denominan realidades fenomenológicas, o sea, realidades que se presentan ante nuestra conciencia inmediata. Ahora mismo, por ejemplo, usted tiene acceso a un cuerpo ordinario y su energía ordinaria a un cuerpo sutil y su energía sutil a un cuerpo causal y su energía causal. Ilustremos como un ejemplo lo que queremos decir con todo ello. En este mismo momento usted se halla en estado de vigilia, en estado vigílico de conciencia y como tal es consciente de su cuerpo ordinario, es decir, del cuerpo físico, material y sensorio motor. Cuando está soñando, sin embargo, el cuerpo físico ordinario parece desvanecerse. Por eso, cuando es consciente del sueño, no tiene un cuerpo ordinario de materia densa, sino un cuerpo sutil de luz, energía, sentimientos e imágenes fluidas. En el estado onírico, la mente y el alma quedan libres para imaginar a su antojo mundos inmensos que no se hallan limitados por las realidades sensoriales ordinarias, sino que van mucho más allá hasta llegar de manera casi mágica a otras almas, otras personas y otros lugares, imágenes descabelladas y resplandecientes que se mueven siguiendo el ritmo de los deseos de su corazón. ¿Qué tipo de cuerpo tiene usted en el sueño? El cuerpo es sutil compuesto de sentimientos, imágenes y luz, así es al menos como uno. El cuerpo sutil compuesto de sentimientos, imágenes y luz. Así es, al menos como uno lo siente cuando está soñando. Y hay que decir que los sueños no son una mera ilusión, porque el sueño al que se refirió Martin Luther King Jr. cuando dijo he tenido un sueño, ejemplifica perfectamente el poder de ensoñación visionaria en la que la mente y el cuerpo sutil quedan libres para remontarse a sus potencialidades más elevadas. Como usted pasa del estado de sueño con su cuerpo sutil hasta el estado de sueño profundo o sueño sin sueños, incluso los pensamientos y las imágenes parecen desvanecerse y solo queda la inmensa vacuidad, un espacio sin forma que se encuentra más allá de cualquier yo o ego individual. Según las grandes tradiciones de sabiduría, en este estado, que se asemeja a un simple espacio vacío o nada, nos hallamos de hecho sumidos en un inmenso reino sin forma, una gran vacuidad o fundamento del ser, la expansión de conciencia que parece casi infinita. Y junto a esta expansión casi infinita de la conciencia existe un cuerpo o energía igualmente infinito, el cuerpo causal. El cuerpo es la experiencia más elevada y sutil posible, un vasto espacio sin forma del que pueden emerger todo tipo de posibilidades creativas. Aunque son muchas, por supuesto, las personas que no experimentan de un modo tan pleno este estado tan profundo, las tradiciones se muestran unánimes en cuanto a la posibilidad de adentrarnos plenamente, conscientes en este estado sin forma y en su cuerpo causal y actualizar de ese modo su extraordinaria capacidad de alentar el desarrollo y expandir nuestra conciencia. De la misma manera, en este caso, el empleo de un soy nos recuerda la necesidad de tener no solo en cuenta nuestras realidades vigílicas, sino también los sueños, las visiones y las ideas innovadoras del estado sutil, así como el fundamento abierto y sin forma, preñado de posibilidades que constituyen la fuente de toda creatividad. El punto más interesante del enfoque integral es que expande nuestro abanico de potencialidades para permanecer en contacto con el mayor número de posibilidades y no desaprovechar ninguna oportunidad de disolución, crecimiento y transformación. Conciencia y complejidad. ¿Le parece demasiado chocante la idea de los tres cuerpos? Recordemos que se trata de realidades fenomenológicas, es decir, de realidades experienciales, pero también podríamos decir lo mismo de un modo mucho más sencillo y arraigado en las creencias duras, afirmando que cada nivel de conciencia interior va acompañado de un nivel de complejidad física exterior y que cuanto más elevada es la conciencia, más complejo es también el sistema que la alberga. En el caso de los organismos vivos, por ejemplo, el tallo cerebral reptiliano
Va acompañado de una rudimentaria conciencia interior conformada por impulsos básicos como la necesidad de alimento, las sensaciones fisiológicas y las acciones sensoromotoras, es decir, todo lo que anteriormente hemos calificado como ordinario o centrado en el yo. En el momento en que nos adentramos en el más complejo sistema límbico de los mamíferos, las sensaciones básicas se expanden hasta llegar a incluir los sentimientos, los deseos, los impulsos y las necesidades emocionales y sexuales, iniciando en consecuencia lo que llamaríamos experiencia sutil o cuerpo sutil que nos permite expandirnos desde el yo hasta el nosotros. A medida que la evolución prosigue hasta estructuras físicas todavía más complejas como el cerebro trino y su neocórtex, la conciencia experimenta una nueva expansión que nos expande hasta una conciencia mundicéntrica que nos incluye a todos nosotros y nos permite empezar a conectar con lo que denominaremos cuerpo causal. Este sencillo ejemplo ilustra perfectamente el hecho de que la conciencia interior creciente va acompañada de un aumento de la complejidad externa de los sistemas que la albergan. En este sentido, el uso de un soy nos permite advertir los niveles interiores de conciencia y los correspondientes niveles exteriores de complejidad física. De modo que al incluirlos a ambos, disponemos de un enfoque mucho más equilibrado e integrador. En breve veremos exactamente todo lo que esto significa. Ken Wilber, La visión integral, introducción al revolucionario enfoque sobre la vida, Dios y el universo. Capítulo 3. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cuáles son las pautas que conectan? Comenzaremos con las 4 dimensiones o perspectivas profundas que unifican su universo. Si no señalásemos el modo en el que se relacionan los distintos componentes mencionados, nuestro soy y en consecuencia el modelo integral, no tendríamos totalidades sino simples montones. ¿Cómo se articulan, pues, los distintos elementos mencionados? Una cosa es colocar simplemente sobre el tapete todas las piezas descubiertas por la investigación intercultural, es decir, son muy importantes. Y otra muy distinta, por cierto, es esbozar las pautas que realmente las conectan. Descubrir, por tanto, las pautas profundas que conectan todos estos elementos es uno de los principales logros del enfoque integral. En esta sección esbozaremos brevemente las pautas a las que en ocasiones nos referimos como OCON, una abreviatura de omnicuadrante, omninivel, omnilínea, omniestado y omnitipo, que, junto con los cuadrantes que no tardaremos en ver, constituyen los distintos componentes que ya hemos mencionado. OCON es tan solo otro término con el que calificamos un SOI o mapa integral, pero que solemos emplear para referirnos a este enfoque concreto. Al comenzar esta introducción dijimos que los 5 componentes del modelo integral son ítems a los cuales cualquier conciencia puede acceder en cualquier momento, y esto es algo que también se aplica a los cuadrantes. ¿Se ha dado usted cuenta de que todos los idiomas importantes tienen pronombres que se refieren a la primera persona, segunda persona y tercera persona? La primera persona tiene que ver con la persona que habla e incluye términos tales como yo, mí, mío y en singular nosotros, nos y nuestro en plural. La segunda persona se refiere a la persona con la que hablamos e incluye pronombres como tú y tuyo. La tercera persona, y por último, se refiere a la persona o cosa de la que se habla e incluye términos tales como él, ella, ellas, eso y tú. Si, por ejemplo, le hablo a mi coche nuevo, le hablo de mi coche nuevo, yo soy la primera persona, tú eres la segunda persona y el coche nuevo o ello es la tercera persona. Ahora bien, cuando usted y yo nos comunicamos, lo hacemos usando la expresión nosotros, como ilustra, por ejemplo, la frase nosotros estamos comunicándonos. Técnicamente hablando, nosotros se refiere a la primera persona del plural, pero si usted y yo nos comunicamos, este nosotros está formado por su segunda persona y por mi primera persona. Por eso la segunda persona suele indicarse a veces como un usted, nosotros, o como un tú, nosotros, y en otras simplemente como nosotros. Simplificando, pues, podríamos resumir la primera y la segunda y la tercera persona como yo, nosotros y ellos. Tal vez todo esto le parezca trivial y hasta aburrido, pero sigamos adelante con nuestra explicación. ¿Qué le parecería si en lugar de hablar de yo, nosotros y ello, hablásemos de belleza, bondad y verdad? ¿Qué pensaría si le dijese que la belleza, la bondad y la verdad son en todos y en cada uno de los instantes dimensiones en su propio ser
en todos y cada uno de los diferentes niveles de crecimiento y desarrollo? ¿Y qué le parece la afirmación de que la práctica integral puede llevarle a descubrir dimensiones cada vez más profundas de su bondad, de su verdad y de su belleza? ¿No empiezan ahora a ponerse las cosas un poco más interesantes? La belleza, la bondad y la verdad son versiones diferentes de todos los pronombres de primera, segunda y tercera persona, que se hallan presentes en todos los grandes idiomas, dimensiones y muy verdaderas de una realidad a las que el lenguaje ha acabado adaptándose. La tercera persona o ello se refiere a la verdad objetiva que suele investigar la ciencia. La segunda persona o tú, nosotros, se refiere a la divinidad o al modo en que nosotros, al modo en que usted y yo nos relacionamos en decir. Si lo hacemos de manera respetuosa, sincera y digna, o dicho de otras palabras, la moral básica, la primera persona tiene que ver con el yo, con la expresión de uno mismo, con el arte, la estética, la belleza y que está en el ojo o yo del espectador. Así pues, las dimensiones del yo, del nosotros y del ello se refieren respectivamente al arte, la moral, la ciencia, al yo, la cultura y la naturaleza o la belleza, la bondad y la verdad. Por alguna razón los filósofos siempre se refieren a ellas en el mismo orden de bondad, verdad, belleza, pero el lector puede emplear obviamente la secuencia que más le guste. El caso es que cada evento del mundo manifiesto posee estas tres dimensiones. Por eso, podríamos considerar que cualquier evento desde el punto de vista del yo, y es decir, el modo en el que personalmente lo veo y lo siento, desde el punto de vista del nosotros, es decir, del modo en el que no solo lo veo yo, sino que también lo ven otros, y desde el punto de vista del ello, es decir, de los hechos objetivos del evento. Cualquier visión que aspire a ser integral debe reconocer pues todas estas dimensiones, por lo que nos permitirá contar con una visión más exhaustiva y eficaz que tenga en cuenta tanto el yo como el nosotros y el ello, o dicho de otro modo, tanto el yo como la cultura de la naturaleza. Si nos olvidamos de considerar la ciencia, el arte o la moral, soslayaremos algo muy importante, lo que acabará provocando algún que otro desajuste. Si el yo, la cultura y la naturaleza no se liberan juntos, no lo harán de ningún modo. Las dimensiones del yo, del nosotros y del ello son tan básicas que las llamamos los cuatro cuadrantes y las consideramos como uno de los fundamentos del enfoque integral o soy. No olvide que los cuatro cuadrantes se obtienen separando el ello y el singular del ello, plural. Veamos ahora unos pocos diagramas que pueden ayudarnos a aclarar esta cuestión. La figura 5 resume esquemáticamente los cuatro cuadrantes y representa el yo, el interior de lo individual, el ello, el exterior de lo individual, el nosotros, el interior de lo colectivo y el ellos, el exterior de lo colectivo. Dicho en otras palabras, los cuartos cuadrantes, que son las cuatro perspectivas fundamentales de cualquier evento o las cuatro formas básicas de contemplar cualquier cosa, representan sencillamente el interior y el exterior de lo individual y de lo colectivo. Las figuras 6 y 7 muestran algunos detalles de los cuatro cuadrantes. No debemos preocuparnos en esta introducción básica por los términos técnicos empleados. Bastará simplemente con echar un vistazo a los diagramas para hacernos de una idea global de los distintos ítems con los que podemos encontrarnos en cada uno de los cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo, el interior de lo individual, nos encontramos con los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, etcétera, inmediatos, descritos en términos de la primera persona. Pero si contemplamos nuestro ser individual desde el exterior, no tanto en términos de la conciencia subjetiva como de ciencia objetiva, descubriremos la presencia de neurotransmisores, un sistema límbico, un neocórtex, complejas estructuras moleculares, células, sistemas, órganos, ADN, etcétera, descritos en términos objetivos propios de la tercera persona, ellos y ellos, ello y ellos. El cuadrante superior derecho es, por tanto, el aspecto general de lo individual contemplado desde el exterior, lo que suele incluir su comportamiento físico, sus componentes materiales, su materia, energía y su cuerpo concreto, ítems, todos ellos a los que podemos referirnos desde la modalidad objetiva propia de la tercera persona o ello. El aspecto general de nuestro organismo, cuando lo contemplamos desde el exterior, es decir, desde una perspectiva objetiva, parece compuesto de materia, energía y objetos de materia, energía y objetos. Cambia, mientras que cuando lo contemplamos desde el interior, los neurotransmisores, los sistemas límbicos, el neocórtex, la materia y la energía dejan paso a los sentimientos, los deseos, las visiones interiores y la conciencia descritos desde la inmediatez de la primera persona. ¿Cuál de ambas visiones es la correcta? Obviamente desde una perspectiva integral ambas lo son. Se trata, por así decirlo, de dos visiones diferentes de la misma cuestión, que en este caso es usted mismo.
El problema aparece cuando tratamos de negar o soslayar alguna de estas perspectivas, de ahí que insistamos en cualquier visión que realmente aspira a ser integral deberá tener en cuenta los cuatro cuadrantes. Pero todavía no hemos acabado de esbozar todas las conexiones que existen. El lector advertirá fácilmente que cualquier yo está en relación con otros yoes, lo que significa que cada yo es un miembro que forma parte de numerosos nosotros. Y este nosotros no se refiere tanto a la conciencia individual o la conciencia subjetiva, como la conciencia grupal o colectiva, y a la conciencia intersubjetiva, o dicho en un sentido más amplio, a una cultura, es decir, a la dimensión representada por el cuadrante inferior izquierdo. Y del mismo modo, cada nosotros posee también una faceta exterior, es decir, el aspecto que presenta contemplado desde el exterior, algo a lo que nos referimos como cuadrante inferior derecho y que tiene que ver con la dimensión cultural o con la conciencia interior del grupo, con su visión del mundo, con sus valores y sentimientos compartidos, etc. Mientras que el cuadrante inferior derecho se refiere a la dimensión social o las formas y conducta exterior del cuerpo que suelen estudiar ciencias de la tercera persona como la teoría sistémica. Conviene insistir de nuevo en que los cuatro cuadrantes se refieren simplemente al interior y al exterior de lo individual y de lo colectivo, y que si queremos ser realmente integrales, debemos incluirlos a todos. Una visita a los cuadrantes. La visión integral, Ken Wilber. Introducción al revolucionario enfoque sobre la vida, Dios y el universo. Capítulo 3. Una visita a los cuadrantes. Hemos llegado ya a un punto en el que podemos empezar a ensamblar las piezas que componen el rompecabezas integral, es decir, los cuadrantes, los niveles, las líneas, los estados y los tipos. Comencemos pues con los niveles o estadios. Todos los cuadrantes muestran algún tipo de crecimiento, desarrollo o evolución, es decir, todos se despliegan siguiendo algún tipo de estadios o niveles de desarrollo. Y con ello no estoy refiriéndome a una secuencia estricta como la que tienen los distintos peldaños de una escalera, sino a un modo mucho más fluido, a modo de olas del desarrollo. Esto es algo que todo el mundo puede advertir en el mundo natural, desde los distintos estadios del crecimiento y del desarrollo que atraviesa una bellota, hasta convertirse en roble, hasta la secuencia definida de estadios que atraviesa el óvulo, hasta transformarse en un tigre siberiano adulto. Y lo mismo sucede cuando acabamos de ilustrar en el caso del ser humano. En el cuadrante superior izquierdo, o yo, por ejemplo, el avance se manifiesta atravesando una serie de estadios que van desde lo egocéntrico hasta lo etnocéntrico y lo mundicéntrico, o dicho de otro modo, desde el cuerpo hasta la mente y el espíritu. En el cuadrante superior derecho, la energía se despliega fenomenológicamente desde lo ordinario hasta lo sutil y lo causal. En el cuadrante inferior izquierdo, el nosotros se expande desde lo egocéntrico yo hasta lo etnocéntrico nosotros y lo mundicéntrico todos nosotros. Esta expansión de la conciencia grupal es la que facilita la expansión de los sistemas sociales, cuadrante inferior derecho, de los simples grupos hasta los sistemas complejos como las naciones y finalmente los sistemas globales. En la figura 8 de la página 58 representamos estos tres sencillos estadios en cada uno de los cuatro cuadrantes. Pasemos ahora a los niveles y las líneas, de los niveles a las líneas. Las líneas del desarrollo se producen en los cuatro cuadrantes, pero como estamos centrándonos en el desarrollo personal, podemos advertir que algunas de ellas aparecen en el cuadrante superior izquierdo. Como ya hemos visto, existe una buena decena de inteligencias múltiples o líneas diferentes de desarrollo, de entre las cuales cabe destacar las siguientes. La línea cognitiva, la conciencia de lo que es. La línea moral, la conciencia de lo que debería ser. La línea emocional o afectiva, el espectro completo de las emociones. La línea interpersonal, el modo en que nos relacionamos socialmente con los demás. La línea de las necesidades, ilustrada por la jerarquía de las necesidades de Maslow. La línea de la identidad del yo, o quién soy, evidenciada por el desarrollo del yo de Loevinger. La línea de la estética,
o la línea de la expresión de uno mismo, de la belleza, el arte y el significado sentido. La línea psicosexual, que en su sentido más amplio abarca el espectro completo del eros, desde ordinario hasta sutil y causal. En la línea espiritual, donde el espíritu no solo es considerado como fundamento y estadio más elevado, sino también como una línea individual del desarrollo. La línea de los valores, o de lo que la persona considera más importante, una línea estudiada por Clare Graves y popularizada por la dinámica espiral. Todas estas líneas del desarrollo pueden desplazarse a través de los distintos niveles y estadios básicos, y todas ellas, en consecuencia, pueden verse incluidas en el psicógrafo. Si usásemos mapas como los de Robert Keegan, Jane Loewinger o Clare Graves, por ejemplo, tendríamos 5, 8 o incluso más niveles de desarrollo, con lo que podríamos seguir el despliegue natural de las líneas o corrientes de desarrollo. Conviene insistir de nuevo en que no se trata tanto de cuál de estos modelos es correcto y cuál está equivocado, porque todo depende del grado de resolución o complejidad que necesitemos para entender mejor una determinada situación. En la figura 3 ya hemos presentado un ejemplo del psicógrafo, pero veamos ahora en la figura 9 la versión que utiliza la Escuela de Negocios de Notre Dame en su aplicación del modelo OCON a la enseñanza del liderazgo integral. Como ya hemos dicho, las líneas del desarrollo aparecen en todos los cuadrantes. Acabamos de ver lo que ocurre en el cuadrante superior izquierdo, pero en el cuadrante superior derecho, una de las líneas más importantes es la referida a los seres humanos. Referida a los seres humanos es la línea de la materia-energía corporal, que abarca, como ya hemos visto, desde la energía ordinaria hasta la energía sutil y la energía causal. En cuanto a la secuencia de desarrollo, esto se refiere a la adquisición permanente de la capacidad de gestionar conscientemente los componentes energéticos de su ser, porque en caso contrario, solo se presentarían como estados provisionales. El cuadrante superior derecho también se refiere a la conducta, acciones y movimientos exteriores de mi cuerpo objetivo, desde el ordinario hasta el sutil y causal. En el cuadrante inferior izquierdo, el desarrollo cultural se despliega en forma de olas que van desde lo que el genio pionero de Jan Jebser denominó arcaico hasta mágico, mítico, mental, integral e incluso superior. En el cuadrante inferior derecho, la teoría sistémica se ocupa de la evolución de los sistemas sociales colectivos, que en el caso de los seres humanos va desde el recolector hasta el agrario, el industrial y el informático. Este es un punto que en la figura 8 hemos simplificado como grupo, nación y global, pero la idea general evidencia simplemente la existencia de un despliegue de niveles de mayor complejidad social que acaban integrándose en sistemas más amplios. No es preciso, en esta visión general, prestar gran atención a los detalles, porque lo único que pretendemos aquí es proporcionar una visión global de la naturaleza evolutiva floreciente de los 4 cuadrantes que pueden incluir esferas de conciencia, respeto, cultura y naturaleza cada vez más abarcadoras. El yo, la cultura y la naturaleza pueden desarrollarse y evolucionar a lo largo de un número casi infinito de olas y corrientes que van desde los átomos hasta las supernovas, desde las células hasta Gaia y desde el polvo hasta la divinidad. Si queremos comprender estas limitaciones, los diagramas pueden resultar muy útiles. Y ya hemos visto cómo el diagrama Ocon o SOI más simple que se nos presenta en la figura 8, el cual representa 4 cuadrantes o niveles. La figura 10 nos brinda una versión algo más compleja de la figura 8, mostrando cuadrantes, niveles y líneas, que, dicho sea de paso, está siendo utilizado por UNICEF para alcanzar las pautas de hambre de los niños de este planeta. En la figura 11 presentamos una variante de mandala de UNICEF, donde las líneas se representan como espirales, reflejando de este modo la naturaleza espiralada de muchas líneas de desarrollo, pero los representemos como los representemos, como líneas, como espirales o como corrientes, los cuadrantes están llenos de ellas. Si entendemos de manera general estos sencillos diagramas, el resto resulta relativamente sencillo y podemos concluir rápidamente con el resto de los componentes. Los estados se presentan todos en todos los cuadrantes, desde estados climatológicos hasta los estados de conciencia. No nos hemos concentrado en los estados de conciencia del cuadrante superior izquierdo, vigilia, sueño y el profundo, y en los estados energéticos del cuadrante superior derecho, ordinario, sutil y causal, y que cuando acaban convirtiéndose en un logro permanente, dejan de ser estados y se convierten en estadios.
Los tipos también existen en todos los cuadrantes, pero nos hemos centrado en los tipos masculino y femenino que existen en todo individuo. El principio masculino se identifica más con la individualidad y el principio femenino se identifica más con la relación, pero el hecho es que ambos se hallan presentes en todos los seres humanos. Finalmente, y como ya hemos comentado, también existen todos los estadios en modalidades enfermizas de lo masculino y de lo femenino, a las que nos hemos referido como chico malo y chica mala. ¿Parece complicado? En cierto modo lo es, pero en otro sentido, si tenemos en cuenta los cuadrantes, es decir, el hecho de que cada evento puede ser considerado como un yo, como un nosotros o como un ello, las líneas de desarrollo o inteligencias múltiples que discurren a lo largo de una serie de niveles diferentes del desarrollo, desde el cuerpo hasta la mente y el espíritu, y los estados y tipos propios de cada uno de estos niveles, podremos simplificar enormemente la extraordinaria complejidad de los seres humanos y de su relación con el universo. Este modelo integral, omnicuadrante, omninivel, omnilínea, omniestado y omnitipo, es el modelo más sencillo que nos permite tener en cuenta todos los ítems realmente esenciales. A veces nos referimos a él de forma abreviada, como omnicuadrante u omninivel o con, donde los cuadrantes son, por ejemplo, el yo, la cultura y la naturaleza, y los niveles son el cuerpo, la mente y el espíritu, en cuyo caso decimos que el enfoque integral implica el cultivo del cuerpo, la mente y el espíritu en el yo, la cultura y la naturaleza. Concluiremos ahora esta introducción a un soy básico viendo unos pocos ejemplos de sus aplicaciones en los campos de la medicina, la empresa, la espiritualidad, la ecología y la vida individual. Este es, en mi opinión, el mejor modo de empezar a dar vida al modelo integral.